Votado para un ejercicio a las 20. El primer punto es propuesta modificación créditos financiada con operación de crédito. En primer lugar, leeré la memoria justificativa de la necesidad de hacer esta modificación. Memoria justificativa. A ver si está Jesús. Memoria justificativa de la necesidad de modificar créditos en el presupuesto prorrogado de gastos para el ejercicio 97 mediante la concesión de créditos extraordinarios redactado conforme a lo previsto en el artículo 36 del Real Decreto 500/90 del 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 del 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos. Las horas complementarias del matadero municipal fueron adjudicadas del Pleno de fecha 11 de junio del 96 por importe de 39.497.124 pesetas, reconociéndose el ADE en el presupuesto del ejercicio 96 en una partida de gastos denominada 711.622.723 inversión matadero municipal, cuya financiación se supeditaba a la formalización de un préstamo previsto en la partida presupuestaria de ingresos 917.01 préstamos a medio largo plazo, el cual no llegó a formalizarse. Actualmente el presupuesto vigente para el ejercicio 97 es el prorrogado del 96, no considerándose prorrogado el crédito destinado a la obra del modificado del matadero municipal. Ante la imposibilidad de incorporar el ADE de la inversión en cuestión por el condicionante de que debe quedar subordinada la existencia de suficientes recursos financieros para ello, condición esta que no se cumple y siempre hemos estado dispuestos y así lo manifestamos en todas las reuniones que habíamos mantenido con el tema del matadero, de que por parte de la alcaldesa se intentase, que lo mismo que el matadero había estado financiado por la Consellería, pues que se extremase en voluntad ante la Consellería de que siguiese la financiación, puesto que esto se puede considerar un error múltiple que los técnicos que han participado en la mencionada redacción del proyecto y en ello también, puesto que fueron en su momento los revisores y supervisores de cada proyecto también intervino la Consellería. Lo que entendemos es que intentar que esto lo tiene que soportar el ayuntamiento, pero no entendemos que debería ser así, se extreme para que la Consellería de Agricultura en su momento pueda sufragar de estos 39 millones de pesetas por parte de ellos a los propios ayuntamientos. ¿Votos a favor? Se pasa al siguiente punto de orden del día. Aprobación si procede del presupuesto municipal para el ejercicio de 1997, bases de ejecución y plantilla de personal que incorpora. Se dio a conocer en la comisión informativa del 4 de julio, 7 de julio y 9 de julio la formación del presupuesto para el ejercicio 97. Resumido por capítulos es el siguiente. Presupuesto de gastos. Capítulo 1. Gastos de personal, 497.909.008 pesetas. Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios, 273.346.470 pesetas. Capítulo 3. Gastos financieros, 13.738.931. Y el capítulo 4, transferencias corrientes, con un importe de 87.646.389 pesetas. En la parte de operaciones de capital, incluye el capítulo 6, inversiones reales, con importe de 227.773.597, capítulo 7, transferencias de capital, con 10 millones, y el capítulo 9, pasivos financieros, 27.649.467 pesetas. Total del presupuesto de gastos asciende a 1.128.055.822 pesetas. Y en lo referente al presupuesto de ingresos, está formado por el capítulo 1, impuestos directos, por un importe de 334 millones, capítulo 2, impuestos indirectos, 60 millones, capítulo 3, tasas y otros ingresos, 244.100.000 pesetas,
Capítulo 4, transferencias corrientes, 326.655.835 pesetas. Y el capítulo 5, ingresos patrimoniales por importe de 5.500.000. Y en la parte de operaciones de capital, lo forma el capítulo 6, enajenación de inversiones reales con 0. Capítulo 7, transferencias de capital por 55.810.784. Y el capítulo 9, pasivos financieros por importe de 101.989.203 pesetas. Total de presupuesto de ingresos asciende a 1.128.055.822 pesetas. El presupuesto se presenta equilibrado y sin déficit inicial. Se pasó asimismo la plantilla de personal, las bases de ejecución y el anexo de inversión. En lo referente a la plantilla de personal, hay que hacer una modificación. En cuanto al personal laboral, la plantilla del personal laboral se incluía un archivero como vacante. Donde pone archivero debe poner omit. Y añadiremos una plantilla de personal eventual que estará denominada por asesor personal de alcaldía con retribución 0 pesetas. ¿Dónde iría el último que has dicho? ¿El asesor? En una plantilla de personal eventual, o sea que sería nueva. Está la plantilla de funcionarios, personal laboral y otra plantilla de personal eventual con una plaza de, se denominaría asesor personal de alcaldía con retribución 0 pesetas. Voy a dar paso a la lectura de la memoria de alcaldía. Doña María Concepción Enmairán Martín, alcaldesa del Ayuntamiento de Requena, dando cumplimiento a cuanto determina la Ley 3988 del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y el Real Decreto 500.990 de 20 de abril que la desarrolla, formula por el presente escrito la memoria explicativa del contenido. De todas formas, yo voy a ir iniciando más o menos cómo están los presupuestos para nosotros. Empezamos con los ingresos. En los ingresos tenemos en primer lugar, que para nosotros están inflados totalmente. Y vamos a ver capítulo por capítulo más o menos de rango que está ocurriendo aquí. En el capítulo primero de impuestos directos tenemos tres partidas que creemos que son beneficiarias. Que son, en primer lugar, los tenemos aquí sobre las actividades profesionales artísticas, principalmente. Queremos que sea presupuestado un poco por encima, aproximadamente creemos sobre 4 millones que no encuentran los derechos reconocidos del año 2016. Perdón, ¿en qué partida está? En la última, en la de bueno, la última del año pasado, Actividades profesionales de... actividades profesionales. Tenemos después que en cuanto a esta partida nueva que aparece, de evolución de IAE por compensación, en esta nueva partida que aquí se nos pone el periodo de beneficios de 30 millones, me gustaría saber en base a qué, porque según me pregunta la Comisión de Hacienda, no había ningún documento que hablara de esta cantidad, que se pensaba o se creía que se iban a ingresar. Y aquí, cuando se cree que se va a ingresar, se pone cero la cantidad y si después se ingresa, se modifica, se aumenta. Pasamos al capítulo segundo. En el capítulo segundo, el impuesto sobre construcciones, si nos atenemos a los derechos reconocidos del 96, que son de 46 millones de pesetas, pues entonces no veo lógico que estén esos presupuestos de 60 millones, cuando este año 96 ha sido bastante fuerte en cuanto a ingresos. Creemos que ha sido bastante mayores años anteriores. Entonces veo ilógico que este año se presupueste de 60 por las buenas. Habría que tener también una documentación más o menos sabiendo realmente en que se basa ese aumento de 14 millones sobre los derechos. Seguimos en el capítulo tercero y vemos en licencia por tasas y públicos, en licencia de la apertura. Vemos que este año sí que hay unos derechos reconocidos bastante grandes, 10 millones de pesetas, cuando normalmente suelen ser 2 millones a 3 millones que se ingresa.
y sabemos que ha habido un ingreso excepcional por la agua San Benedetto, pero que imagino que este año ya van a volver a ingresarlo. Entonces creemos que hay aproximadamente 7 millones de exceso. En licencias urbanísticas, a lo mismo que ocurría con el impuesto de construcciones, se recupera 60 millones. Derechos netos reconocería 49. Aproximadamente esas dos cuentas deben ser parejas, por lo tanto también pensamos que sean totalmente esos 14 millones. En recogida de basuras, también había derechos netos reconocidos de 56 millones, pero que correspondían a 5 trimestres, a un trimestre del 25 y a 4 trimestres del 26. Por lo que sale aproximadamente a 11 millones por trimestre. Entonces el recaudado real fue de 4,5 millones y nosotros pensamos también que esta partida se ha expuesto en exceso 10 millones de pesos. Si a todos tenemos en cuenta que normalmente siempre hay una serie de impagados, no sabemos qué cantidad sería, pero pensamos que solamente este capítulo segundo, este capítulo tercero, podría ser unos 4 millones de pesos. Vamos a ver algunas tasas que se han subido 2 veces en 2 años que están en el gobierno, y es como la tasa de utilización del polideportivo, que seguro que sí que van a sacar el resultado. En el capítulo 4 tenemos ahí la revisión de ingresos del Estado, de participación en tributos del Estado. Aquí nos cuestan ahora, en el 97, 252 millones. Yo creo que ustedes saben también qué documentación nos pasamos para saber esta cantidad, o si hay un porcentaje que anualmente se aumenta sobre el año anterior, sobre el ingreso del año anterior. Pero de todas formas, pensamos que en esta partida aproximadamente hay un exceso de 10 millones. Si vamos sumando todo esto, pues resulta que en esta partida más importante de ingresos tenemos una diferencia, o para nosotros un exceso de aproximadamente entre 90 y 100 millones. Pasamos ahora a los datos. Si quiere le vamos aclarando, igual como prefiera. No sé si quiere hablarme. Lo digo porque si quiere acabamos con la parte de ingresos, se lo aclaramos y pasamos a la de... Creo que en lo de ingresos tendremos algo que decir, tanto la interventora como yo mismo. Yo tengo que decir en lo referente a la devolución de reales y compensación de 30 millones, ya se dijo que es el escrito que se presentó a Hacienda sobre las compensaciones que legalmente otorga el Estado y se solicitó la devolución de estas compensaciones. Yo llamé a Hacienda y me dijeron que estas devoluciones se suelen hacer sobre octubre y noviembre. O sea que esos 30 millones se supone que deben venir en octubre o noviembre. De todas maneras es un presupuesto, datos definitivos. Perdone, le estaba tocando el turno a la interventora y luego a mí en la devolución. Yo le he dejado a usted hablar, le recuerdo que en algún momento... Entonces nos deja explicarle y ahora seguimos. Y yo tengo que decir también en lo referente a la participación de tributos del Estado. Este año no es que se haya presupuestado 10 millones de más, sino se han presupuestado 10 millones de menos, porque este año se han devuelto 10 millones del año 95 que se ingresaron de más. Y en la liquidación que hace más tardía Hacienda, resulta que tenemos que devolver los 10 millones del año 95. Si son 262, poniendo 252, está contabilizado ya esa devolución de los 10 millones. O sea que sabemos que son 262. Son 262. O sea que hay documentación que lo va a dar que son 262. Muy bien, pues yo tengo también que comentar algo más. Yo tenía algo que comentarle más aparte de esto. En relación con la devolución del IAE, ya le tengo que decir que era algo que se debía de haber hecho con anterioridad, se ha exigido la devolución porque es algo que nos corresponde legalmente y Hacienda ha manifestado que en septiembre o octubre esto puede venir. Es un recurso que se ha hecho no solo en este ayuntamiento, sino en muchos ayuntamientos que han sentido esa inquietud. Es algo que deberíamos en todo momento hacerlo. Por parte de los impuestos sobre construcciones e instalaciones, le tengo que decir a usted que este año, al igual que el año pasado teníamos la instalación de San Benedetto, este año tenemos la instalación de Tetra Pak.
una nueva empresa. Lo mismo le digo en la tasa por licencia de apertura de un establecimiento y lo mismo le digo en la tasa de licencias urbanísticas. Yo digo entonces que se va a ingresar desde Transparenza, como se llame, la misma cantidad que existe el conocimiento. Hacemos una previsión, evidentemente lo O sea, que tendremos. no influye para nada que esté localizado dentro del polígono industrial. Pues O sea, mire, yo si quiere. Una modificación del 95%. No influye para nada y se lo explicaré, no. Se hace una previsión igual. Se hace una previsión igual. Vale, creo que estábamos viendo aquí, si la previsión se hace igual, sí que serían 48 millones. No, bueno, es que no son los mismos metros. Es que lo que hay que hacer es en relación a Hay que tener en nuestro... cuenta lo que está digamos, en zona urbana, es el polígono, zona rural que estaría... Exactamente, entonces, como usted comprenderá, hay que hacer la previsión de todo. Bien, yo solamente digo que para mí es en exceso, nada más. Sí, yo se lo comprendo, se me parece estupendo, pero le doy la explicación porque nosotros creemos que no es en exceso. Pero yo porque creo que... Vale. Estupendo, sí. muchas gracias. Pase a los gastos y así me parece bien. Bien, ingresos los tenemos. En cuanto a los gastos de personal, a mí lo que me gustaría saber antes de entrar a los gastos realmente es más o menos cuándo se ha dictaminado la plantilla del proyecto y quién ha dictaminado. Si, quiero decir, si tiene que ver algo la comisión de personal. Bueno, la plantilla de personal, como se puede observar, prácticamente no ha sufrido ninguna modificación. Únicamente en la última comisión de personal se tomó la decisión de que la persona que se iba a dedicar a la UMIC se incluyera en la plantilla del ayuntamiento y así se ha hecho. Y por lo demás, la plantilla sigue siendo más o menos la misma. Estamos pendientes de una catalogación. Esa catalogación no solamente va a catalogar todos los puestos de trabajo, sino que va a reestructurar todos los negociados del ayuntamiento. Nos va a decir entonces qué variaciones o qué nuevas plazas se han de crear. Y lógicamente el próximo presupuesto, la intención es de aprobarlo rápidamente y en él, arreglo a las necesidades que nos dictamine esa catalogación, se van a crear los puestos de trabajo que creamos. Y entonces es cuando verdaderamente se tomarán las previsiones que haya que tomar. Yo solamente era una observación, porque sí que hubo una comisión de personal donde se dejaron todos los asuntos sobre la mesa, vistas, a ver, catálogos. Se informó, sí. Y yo veo que aquí sí que hay variación del personal y que debería de existir para la aprobación y la formulación de la plantilla que forme de la comisión pertinente, porque me parece que he visto la creación de unas plazas de jardinero. Sí, es verdad que hemos hablado de la bibliotecaria y del archivero, inclusive nosotros dijimos en ese momento que debería de ser a tiempo completo una sola persona, que me parece que la declaración procedente es la misma en ambos casos. También veo lo de turismo, veo lo de obra, es decir, que se han creado unas plazas y ellos sí que no están informadas. No me consta a mí, porque en aquel momento se dejó pendiente, inclusive con informes técnicos, para que se estudiasen y para que se observase de acuerdo con lo que el catálogo tenía que venir rápidamente ese mes. Entonces no entiendo cómo podemos llevar este punto a un pleno cuando me parece que inclusive es necesario obligatorio que haya pasado por la comisión informativa. Yo, vamos, de todo... La plaza de asesor, perdón, y eso tampoco se ha comentado nada, me parece que no se ha montado en la comisión para todo. Es personal eventual. De los puestos de trabajo que me estás comentando, lo de la bibliotecaria sigue existiendo la misma plaza, nada más que se crea la plaza en plantilla, estaba como eventual y se crea la plaza, que es lo que tantas veces hemos dicho en distintas comisiones, que se fueran creando las plazas que estuvieran eventuales y que fueran susceptibles de ir siempre periódicamente contratando, o estuvieran pendientes siempre de un contrato. Lo del encargado de turismo es una plaza que también está funcionando y lo único que se hace es, al poner en funcionamiento esa oficina, pues crearla en plantilla también, como es lógico, porque es una plaza que va a estar ahí siempre, pero el aumento de lo que
que son puestos de trabajo, yo no lo veo por ningún sitio. Me parece de maravilla, solamente sigo insistiendo que es un personal laboral diferente y que luego se ya pasa a formar parte de un presupuesto con otros conceptos y que debe estar informada la comisión pertinente. Yo me parece que eso es lo que dice la normativa de funcionamiento del ayuntamiento. Me lo podría aclarar, no sé si es el secretario, cuando se plantea a un presupuesto, debe de estar informado cada uno, tanto para Hacienda como para personal, en las comisiones pertinentes. No es que cambie la situación, sino que es obligatorio que se informe y no ha sido informado en ningún momento en la comisión. Según yo recuerde, no sé si cualquiera de los otros compañeros de la comisión recuerda que era este tema para el Yo, como no eran susceptibles de... no se aumentaba para nada la plantilla, no lo considero oportuno. Podemos estar todos de acuerdo porque así lo manifestamos, pero una cosa es lo cómo tenemos que cumplir la norma y otra cosa es lo que nosotros. De todas maneras, la plantilla personal se pasó a Comisión de Hacienda. Aunque no aprobara esta plantilla expresamente una comisión de personal, tampoco es preceptivo que lo apruebe la comisión de personal. Sí que lo tiene que aprobar el Pleno. No tiene por qué, aunque por la costumbre se pasa a una comisión de personal, aunque no estuviera pasada por una comisión de personal, no es preceptivo. O sea, que me quiere dictaminar cómo se lleva. Lo único preceptivo que marca la ley es una comisión de Hacienda. Si se da una comisión de personal, como parece ser que siempre se ha hecho, eso ya no. Vale, entonces yo pregunto ahora. De todas maneras, Si pasó por la comisión de Hacienda, no era preciso pasar a la de personal. yo no estoy diciendo que era preciso, digo que no es preceptivo. Vale, yo digo entonces, ¿qué se dictaminó en la de Hacienda? En la comisión de Hacienda. ¿Tú ves el dictamen de la comisión de Hacienda? Pues yo tampoco creo. Sí, No, tácitamente aprobando y pasando a pleno los presupuestos, estáis aprobando una plantilla de personal. Yo lo que estoy diciendo es que cuando se hizo la comisión de Hacienda, a mí nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo en aprobar los presupuestos o no. Porque yo no he dictaminado nada sobre los presupuestos, no he dictaminado nada sobre la plantilla. A mí no se me preguntó. No pusiste, aparte de los reparos que se ponen, no pusiste en decir yo no apruebo los presupuestos. Vamos, yo en ningún momento de ninguno de los miembros se ha dicho. Yo lo que me imagino es que cuando se tiene que examinar algo, se pregunta siempre, tiene que preguntar el secretario que está en ese momento de la comisión, ¿quién aprueba? Incluso se hace eso, o el presidente de la comisión. A mí para nada se me preguntó si aprobaba o no los presupuestos ni la plantilla de... Pues bueno, aquí se aprobará o se desaprobará. Bien, pero ya hemos hecho ahí algo que no teníamos reproche. Bien, seguimos con los... A ver, por favor, aquí yo leo el acta. Tengo un acta de la Comisión de Hacienda del día... las 13 horas del día 9 de julio, y en el último punto pone debatido presupuesto, se propone por unanimidad someterlo a la aprobación del Pleno de la Corporación. Se propone por unanimidad. Someterlo a la aprobación del Pleno de la Corporación. Que no he aprobado yo en comisión de Hacienda. Que se ha aprobado que venga al Pleno para aprobarlo, si es que aprobarlos o no. Yo sí, es que se me concede la palabra sobre ese punto concreto de la última comisión de Hacienda, a la única que puede asistir, es concretamente lo que acaba de decir el Partido Socialista. No se nos preguntó si estábamos a favor o en contra, no se votó. No se pidió, en todas las comisiones a las que yo asisto hay votación, cuando no hay unanimidad, pero siempre hay una votación. Aquí ni siquiera se dijo votos a favor, votos en contra. Se dio por eso. Bueno, pero si se propone pasarlo a pleno y estáis conformes, se supone que estáis de acuerdo. Pero no estuviéramos conformes si iba a pasar a pleno porque había una mayoría automática. Pero es que las objeciones se tenían que haber puesto allí. Aquí pone claramente. Las objeciones que digan, yo he entrado nunca son objeciones, son preguntas. Objeciones, luego son preguntas, no le ponemos pegas, son preguntas. Se puso una pregunta. En ese momento se creyeron conveniente. Creo que correspondería a la Secretaría o a la Presidencia de la Comisión es decir, votos a favor y votos en contra. Y eso no sí. Yo creo
Yo creo que hay un acta, no sé si... ¿Puedo seguir con los datos? Perdón, una aclaración. Yo creo que, en realidad, si yo no estuve presente en la presentación, obviamente no soy miembro de ella, pero si a mí me extraña que no se pida votación de una comisión, porque normalmente estoy acostumbrado yo a todas las comisiones que hacen todo, a votarlo juntos, no los que no estaban, no lo puedo decir. Lo que sí que, a mi juicio, se debería hacer por parte, por lo menos, por parte del grupo de la oposición, es si se consideraba preceptivo el informe de la comisión de personal, cuando se había puesto a punto de personal, que parece ser que no se había informado previamente, la posibilidad de las horas de que puede ser previamente la comisión de personal, y creo que una comisión urgente de personal se podría haber tratado el tema desde el presupuesto aquí. Yo creo que prácticamente en este caso estábamos hablando, pues, ya evidentemente por la de Hacienda. Yo también creo que efectivamente debe venir informado por la comisión de personal, perfectamente lo que hay que nada. Pues yo no podía intervenir ahí porque no estaba. Yo solamente quería hacerle una observación al concejal. Naturalmente, cada uno, por lo menos el grupo socialista, trabaja en equipo, pero principalmente el que tiene más conocimiento de la situación económica y de los datos es el concejal que está delegado en esa área. Yo de personal me enteré ayer por la tarde, porque no me leí la relación. Sí que conozco el presupuesto desde el principio, pero la personal, las modificaciones, no me había enterado, porque como lo dejamos pendiente del catálogo, tampoco le voy a preguntar si ha habido modificaciones en este sentido. Entonces no puedo solicitar nada, porque tampoco quien me debe de convocar a una reunión de personal se ha molestado en decirme que va de variación, o que va de cualquier cosa, porque así es lo que quedamos nosotros, me parece que sería allá por el mes de febrero o marzo, no lo recuerdo ahora exactamente, donde dijimos que en el momento que tuviésemos el catálogo, pues sí que había que tener en cuenta la modificación del personal del ayuntamiento, y coincido con él, pero claramente el informe no lo podemos cumplir ni podemos olvidar nada porque no se nos ha informado en ningún sitio de que esto venía a los presupuestos. Bien, yo informo también a Rosario Rafael que realmente es así. Tú lo podías saber en un momento informado porque tú no perteneces a esa comisión como yo tampoco. Pero yo creo que el compañero de Montes es una persona que se asiente habitualmente a reuniones de personal y es una persona bastante avanzada de presupuestos y de personal. Sí se puede haber dado cuenta que había esa posibilidad de igualdad. ¿Quién la podemos considerar así? Yo creo que sí se debió de hacer la observación en ese momento para haber mandado los presupuestos a la comisión de personal. Yo creo que eso Soy de la es comisión de personal. Yo únicamente estoy en la paritaria cuando es personal laboral. No soy la comisión de personal, entonces yo que sé si a vosotros os han llamado. Yo he convocado a la comisión de personal. Yo sé que algunas veces la comisión de personal, el compañero de los Montes, asiste. Cuando no puede asistir. Asiste, luego sí con el funcionamiento de la comisión de personal. Sí. Lo que quiere decir que cuando se calla se toca. No, pero Yo creo que en ese momento a lo mejor se veía conveniente. Si el presupuesto se hubiese mandado, o esa parte del presupuesto se hubiese mandado para el personal, realmente se hubiese metido así. Si no, pues tú puedes haber presentado todos en la comisión de Hacienda y realmente, pues es todo. no dentro del debate. De acuerdo, te perdono. ¿Podemos seguir con los datos? Sí. Bien. En el caso, como en el capítulo primero de personal, ya hemos dicho que también lo vemos nosotros, que está excesivamente cargado. Aquí no va a haber problema como el año pasado, todas las partidas están muy por encima, porque como hay una serie de vacantes que no se cubren y por lo que vemos no se van a cubrir, entonces con personal sí que no va a haber problema. Sí que tengo que decir que la partida ha aumentado con respecto al año anterior un 3,11%, con respecto al año anterior. En el capítulo segundo de gasto de bienes corrientes y servicios... Perdón, ¿qué partida era la que concretamente me diste? La primera. Pues la primera, es que hay varias, de personal hay varias. Vamos a ver, yo estoy diciendo el capítulo primero. Capítulo primero. Capítulo como tal. Bien. Pasamos al capítulo segundo, gastos de bienes corrientes y servicios. Aquí sí que vemos totalmente que se ha presupuesto a la baja. Problemas va a haber para poder sacar todos los gastos que hay. Casualmente es una de las pocas partidas donde un ayuntamiento puede ahorrar, que lo he dicho muchas veces. Y sin embargo se aumenta nada menos que un 22% con respecto al año 96. Y en el capítulo tercero de gastos financieros aparecen 10.100.000 en gastos según la hoja entregada por intervención. Y resulta que en la partida de presupuesto aparecen 12 millones. Me
esa diferencia de 2 millones, ¿dónde está? Porque está un poco... Bueno, le contesto ahora, me espero. Bueno, puede ser después, no hay ningún problema. En transferencias por intersubvenciones, encuentro en general, pues las subvenciones están bastante bien, algunas vemos un poco raras. Lo que sí que nos gustaría es que, además de darle una subvención a la peña valencianista, nosotros pediríamos que se les diera a la peña madridista y barcelonista, porque los componentes también son de Requena, a ser posible. En el capítulo 6 de inversiones, se aumentan un 27%, estamos de acuerdo, lo que necesitamos es inversión, es lo más importante, la partida más importante de todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que esta inversión la después veremos cómo se aumenta, por qué ese aumento del 27%. Y vemos también que hay inversiones que no nos parecen convenientes. Una de ellas es la desaparición del Parque de las Peñas, que desaparece. Y por otra parte, el Parque de San Antonio, que se presupuestan 7,5 millones cuando realmente, según nosotros, creemos que será el resultado creemos insuficiente. Y también me gustaría más o menos haber sabido más o menos la duración más o menos que va a llevar este parque, el tiempo en que se efectuaría llevar. Luego vamos a ver unos casos puntuales. Y yo, por ejemplo, hablando anteriormente sobre los tributos del Estado, la participación en los tributos del Estado, tengo que decir que, según la devolución del Estado, yo me creía que se tenía que poner, cuando se pensaba ingresar, como ha dicho la señora interventora, 262 millones, deberían de ponerse totalmente en ingresos los 262 millones y después en la cantidad de gastos poner a dónde van esos gastos correspondientes, que creo que es lo que marca la ley. Yo digo que en devolución al Estado tengo aquí una partida de 1.643.627 por impago de impuestos de sociedades, que según acta que tengo de enero dice que esta cantidad deberá consignarse el importe citado en el presupuesto para poder hacer frente al mismo y darle correcta contabilización. Yo no veo la contabilización por ningún lado. En cuanto también a las devoluciones por tributos del Estado, eran 12.628.361 en el exceso que se recibió del 95, por tanto había que devolverlo, lo que hace un total de 14.972.000 y no 10 millones. Y digo que para mí esto está incorrecto, pero debería estar contabilizado. Tenemos también la devolución a Iberdrola, según tenemos en una comisión, también tenemos la misma comisión, eran 42 millones para Iberdrola, que se tendría que compensar en 4 años por precios públicos. 42 millones se dijo en ese caso. Lo que correspondería a 10,5 millones al año. Tampoco veo por ningún lado dónde están presupuestados o está presupuestada esa devolución. Hay otra devolución a una empresa constructora de Requena que solicita durante varias veces, también por la Comisión de Hacienda, unos intereses, primeramente fueron de 14 millones por el retraso en el pago de las certificaciones de obras. Estos 4 millones pasan a ser más tarde, también pasado por Comisión de Hacienda, a 15 millones y según el anterior interventor habría que haberle dado lo más rápidamente posible la solución a este problema. Aunque sí que él dijo que eran excesivos para él esa cantidad de millones. Pero si él dijo posiblemente que era sobre la mitad, de 7 a 8 millones, me gustaría que también se hubiera presupuestado como gasto. Luego, por ejemplo, la mancomunidad, a la que se le debían 20 millones, se comentó en la Comisión de Hacienda que había habido una devolución de 14, que no ha llegado allí, pero posiblemente llegue. Luego hay un resto de 6 millones que tampoco veo por ningún lado donde están presupuestados. Podemos ver otros casos puntuales, y es que cuando vamos a iniciar el presupuesto del 97, resulta que teniendo en cuenta la prórroga de los presupuestos del 96 que está actualmente en vigor, hasta que se aprueben estos, pues hay partidas que ya son negativas y no se han tenido en cuenta para la elaboración de estos presupuestos. Cosa que no entiendo. Yo comprendo que hay una bolsa de vinculación que se van a definir más tarde, pero cuando haya una bolsa de vinculación, hubiera sido conveniente dejar las partidas ya en su punto para que no estén negativas de entrada de inicio de los presupuestos. Podría definir varias, voy a indicar, bueno, algunas están pasadas y otras están pues al límite ya de la fuerza, o sea que están a punto de desbordarse, quedarse negativas. Voy a leerlas más o menos, solamente así como norma general. Horas extras policía, horas personal de oficio, horas personal laboral, alumbrado, reparación y mantenimiento, edificios públicos, reparación y mantenimiento, instalaciones deportivas, mataderos, vehículos agrarios, vehículos basuras, mantenimiento informático, edificios públicos, etc. Y en último lugar voy a pasar en cuanto a inversiones. Sí que hemos visto que estas inversiones
Por la mayor parte de ellas van a provenir de ingresos por créditos extraordinarios. Entonces yo voy a hacer un poco de historia por créditos extraordinarios. En el 95, a principios del 95, el Ayuntamiento de Requena tenía una deuda de 133 millones en créditos, amortiza 22 y pasa a 96, 111 millones. En el 96, además de los 111, aparecen 55 millones nuevos, que son los 15 para la Avenida de Reinas, y luego había, me parece, 39 y medio, que lo estamos más probablemente para Matadero, por lo que veo, van a entrar en el 97. Lo que hace un total de 166 millones. Debe ser, según lo que se paga por amortización en el año 96, cuando entramos en el 97, entramos ya con una deuda de 150 millones de créditos. Y solamente se van a pedir, pues como hemos dicho, 101 millones, 102 millones nuevos este año. Por el total, nada menos que vamos a tener 252 millones de créditos. Si a estos 252 millones de créditos le añadimos los gastos financieros que llevan, resulta que la carga financiera total que tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Requena es 271,5 millones de pesetas. Total, no hemos pasado a ningún endeudamiento. Esto, como estamos viendo, es preferible a veces pasar a unas inversiones al año siguiente a ser posible y no acumular tanto endeudamiento para este ayuntamiento. Tenemos, en cuanto a las hojas sobre la relación de préstamos vigentes, también vemos que está un poco floja. Se tenía que haber puesto una serie de datos más, porque es muy difícil de estudiar. Yo tengo aquí la que se nos ha dado este año, la que se nos dio el año pasado, y veo que es mucho más completa la del anterior, donde se nos dice toda la situación total, cómo están las iniciales, el año de inicio del préstamo, el vencimiento, los intereses, la amortización del año, los intereses del año, capital pendiente y capital pendiente. No sé por qué, además que dice sí que lo leí, que había que explicarlo totalmente, tanto lo anterior como lo que vaya a venir en adelante. Y entonces veo un poco pobre la hoja que se nos dio por la explicación de la relación de préstamos. Por total, vamos a hacer ya una conclusión, y es que lo que estamos viendo es que el Ayuntamiento de Requena se está endeudando. Hay un endeudamiento y, como estamos viendo, cada año mayor, y esto creo que va a ser peligroso. Se han dado todas las posibilidades también para pagar a los proveedores, que creo que todavía no cobran desde este año, entonces aún tendría menos pena esto, pero creemos realmente que los ingresos que se han inflado excesivamente, los gastos, que sí que van a ser reales, no va a pasar porque para el año que viene tenemos que pagar muchas deudas de este año. Eso es el momento. Muy bien, pues creo que tendremos mucho que contestarle. No sé si quería empezar la interventora. Bueno, yo voy a empezar. Algún día me contestará el concejal, El concejal también le puede contestar, evidentemente, pero iremos por ti. El concejal de Hacienda ya está contestando a usted cuanto que ha tenido en todas las reuniones que hemos tenido. En todo cuanto usted ha tenido y se no, yo le estoy hablando de mí. Si en este momento está la alcaldesa y está el auditor la que está contestando, no es un problema que a usted le vaya pero no, le guste a usted o no le guste, eso me parece así bonito. Porque me conteste la señora interventora cuando ella al fin y al cabo tiene que informar, no es que tiene que ella contestar e informar. Perdón, en eso tengo yo que intervenir. Todas las cosas técnicas, los informes técnicos los debe de dar la señora interventora. Y como está, usted ha estado, perdón, es que usted ha estado dando datos que están basados en informes técnicos realizados por la señora interventora. Por lo tanto, la señora interventora tendrá algo que decir. Yo creo que es logiquísimo y es ético que lo diga. Bueno, yo solo voy a remitirme a los datos más técnicos. En lo referente a 1.600.000 de la devolución de la Agencia Estatal Tributaria, que usted dice que no está presupuestado, pues eso se pasó también y se informó Comisión de Hacienda, y en la partida 222-226-00 verá que esa partida de canon sube 1.943.627. Con eso sí que se contaba la formalización de esa devolución. Pero dígale a que se obedece esta devolución, por favor. Sí, de todas, se lo recuerdo.
¿Quién, ella o...? Yo es que le digo, ella lo tiene ahí técnicamente explícito y yo mi pregunta es, por favor recuerde, no, yo le pregunto a la señora interventora como técnica que me lea expresamente a qué se debe el 1.642.000 que decía del impuesto de sociedades. Y ella me responde. Yo lo sé, si quiere lo explico yo. Pero perdone por favor, en el último pleno creo que por intervenciones de este tipo ustedes se salieron y era al final del pleno después de hora y cuarto. Entonces hablaba, se supone, me decían usted que hablaba yo sin dejarle dar. Está hablando la señora interventora y le ruego a usted, después hablaré yo y después el concejal de Hacienda, si tiene algo que decir también lo dirá, y todos los miembros que quieran decir algo. La devolución del impuesto sobre sociedades que correspondía al año 92 y al año 93, que ascendía a 1.643.627, se ha tenido en cuenta en la partida 222.226.00, que es tributos, que se presupuesta inicialmente con 1.943.627. 121.226.00 tributos. 121. Sí. Ahí está, si mira el de ejercicio anterior y este, era que hay un incremento de 1.700.000 pesetas. Esa diferencia es la que se ha tenido en cuenta en la devolución del impuesto sobre sociedades. En cuanto a la relación que pasé yo de préstamos vigentes, pues usted dice que en la partida de intereses suben 12 millones y aquí pongo yo 10 millones. ¿A qué se debe esa diferencia? También la dejé clara en la Comisión de Hacienda. Esta cuadrilla solo se refiere a préstamos vigentes que están actualmente ahora. Se ha tenido en cuenta la diferencia con el préstamo de Matadero, que sí que se preveía formalizar. Entonces, esta diferencia se debe al préstamo de Matadero, que no lo podía incluir porque no está incluido. Es uno de los haber esto en la hoja esa o ¿verdad? No, porque esta es la hoja de préstamos vigentes. Se podría haber dado más información, eso sí, tampoco en cuanto a la carga financiera que usted dice que, bueno, los gastos de personal que ha dicho que este año se ha incrementado, pues es al revés, se ha disminuido. Si usted ve en el capítulo de gastos de personal, que usted ha dicho que se incrementa, no sé la cantidad que ha dicho. Yo he dicho un 18%. Ahí se incrementa. Pero no es. Un 3,11%. Pues yo le voy a decir que este año se ha presupuestado 497.901.008 pesetas en concepto de gastos de personal. Supone un 44,14% del presupuesto. Si se compara con el año 96, que suponía un 49% del total del presupuesto, significa una reducción del 5,4%. Eso. Que a mí se me cuente eso de que supone un 47%. Eso, es que las comparaciones son aprobaciones iniciales. Y no, es que no estamos aprobando la liquidación. Vamos a hacerlo sobre operaciones corrientes, no vamos a hacerlo sobre todo. Vamos a ver, lo que sí que no voy a consentir es que si está hablando la interventora, usted la interfiera, espera y después, cuando le corresponda, se lo he dicho 2 veces. En cuanto al endeudamiento de la entidad, tampoco preguntó si había endeudamiento. No es posible actualmente hacer un cálculo correcto de la carga financiera, puesto que no se encuentra el último ejercicio liquidado y además no se conocen los derechos liquidados netos por operaciones corrientes del último ejercicio. Pero haciendo un cálculo aproximado, la carga financiera actualmente, contando con las operaciones proyectadas del presupuesto del año 97, supone un 5,5% del presupuesto, o sea, no es una carga excesiva.
endeudamiento. 5,31. O sea, el 275 millones son... En ese Bueno, hay caso. un informe por escrito de... Le estoy diciendo que a efectos de endeudamiento de la entidad hay una imposibilidad del cálculo correcto de hacer el endeudamiento, sí, porque yo no sé con qué datos ha sacado usted el endeudamiento, pero el endeudamiento se saca por el último ejercicio liquidado, que no está, actualmente no se encuentra el último ejercicio liquidado. El último liquidado es el 93. El último debería contarse con el año 96 y no se tiene. De todas maneras, Tomás, de acuerdo con la normativa existente para practicar el funcionamiento y construcción de la información de la señora. Yo no sé cuál es Pues gracias, pero necesito. Sobre la carga financiera total. es que la carga financiera con cálculos netos no se pueden obtener, le estoy diciendo, porque no existe la liquidación del último ejercicio. Yo le estoy hablando de cálculos aproximados. Y yo no sé el cálculo aproximado que ha hecho usted con qué datos ha contado. Por los datos que tenemos. Yo no he hecho más Bien, que poner vamos a ver. los datos financieros que vienen en los presupuestos de estos A ver. 5 millones que se han pedido de préstamos. Es Es que el cálculo no es así. de todas maneras, Es que el cálculo no es No, sí, así. sí, sí. Pero independientemente de Si ello, puede ser, por favor, un informe de intervención sobre la carga financiera de que le estoy diciendo que no puedo sacar yo y Bueno, pues primero un mucho informe menos donde diga- hacerle... a ver,
Además hay algunas como informática que evidentemente nosotros creemos que está nuevo y se puede compensar, pero es que es así, es porque es la primera vez que en presupuesto se hace un reconocimiento extrajudicial de créditos que se incorpora a los presupuestos y muchas de esas partidas están recogidas están afectadas por este reconocimiento extrajudicial de crédito, pero no hay muchas, hay pocas, le tengo que decir esto. El interés que tiene usted, porque no es la primera vez que me lo pregunta, tiene un interés usted muy especial sobre la firma, que no quiero decir el nombre, sobre que le vamos a pagar los intereses que nos están reclamando. Como ustedes saben, he dicho otras veces que hemos tenido las conversaciones políticas, pero las conversaciones que las llevaremos como el ayuntamiento quiera, no como la empresa quiera o nos solicite. Y por los sitios correspondientes. Hemos tenido con ellos, como usted lo sabe, reuniones y volveremos a tener más. Y las tenemos cuando lo crea oportuno. Porque lo que no se puede es, primero, dejar de pagar y después decir algo que pague y que pague con un crédito. Yo contesto, si puede ser, que ahora de los motivos. Si el ayuntamiento, cuando lo crea oportuno hacer el pago, a mí me parece muy bien. Estoy de acuerdo que están haciendo una negociación, no lo sé. Pero lo que está claro es que mientras no se pague, estos intereses se van acumulando, van aumentando. Y cuanto más tardemos, más intereses vamos a tener que pagar. Y ahora creo que fuera oportuno que se convoque una comisión de Hacienda diciéndose aclarar la situación lo antes posible para que no sigan acumulándose los intereses de esta empresa. Eso yo no estoy de acuerdo con usted, pero lo que también se puede es que se podría pagar o no se podría pagar. Depende si tenía razón o no tenía razón. Para eso tendrá que verlo. Entonces, se dijo eso y se le paga cuando se vea que se aclara y que tiene razón. Y si tiene razón, hasta el último resultado. Y si no tiene razón, como una obligación y una receta. Vamos a ver. Lo que quiero decir yo es que según el señor interventor en esos momentos, sí que dijo que había que pagárselo porque era de ley pagárselo. Y que no serían 14 millones, serían 15, pero sí que serían, según creía más o menos, de 7 a 8 millones. Eso lo dijo él. Es que lo dijo él, no me lo invento yo. Y el testigo es que creo que había más gente en la comisión de Hacienda, si no quiere decir que no lo diga. Está claro, ya no, ya está bien. ¿O no? Sí, pero no. El señor Pimentel dijo que en el primer estudio que había hecho podría ser eso, pero que había que estudiar y verlo, porque era un estudio inicial que había hecho y que debería hacer debería dar una barbaridad, pero que de todas formas esa cantidad había que volver a estudiar y al final hasta el último momento. Pues, no sé. Bien, yo quería también aclarar que está pagado todo el año 96. Todo. Que a ser posible que se les pague a los proveedores el año 97, que todavía no han cobrado. Estamos
Julio. Sí. Yo sobre este punto lo que quiero dejar claro es que en los últimos meses se ha procedido a pagar de manera significativa a todos los proveedores. En esa misma línea estamos, y antes de que acabe el año creo que los proveedores cobrarán como mucho a 30 días. Se está también estudiando financieramente la manera para que esto sea así. Pues uno de los intereses primordiales que tiene este nuevo equipo de gobierno es que estas deudas a los proveedores se les paguen en el menor plazo posible. Ya se han empezado a tomar medidas y creo que la mayoría de los proveedores lo están viendo y están agradeciendo el interés que estamos tomando en este asunto. Solamente quería unas aclaraciones. En primer lugar, que la señora interventora, cuando me hablaba, porque no he entendido muy bien, era del personal de la bibliotecaria que pasaba la UNIT, porque eso no lo he entendido yo muy bien. Bueno, pasaba la UNIT, no. En la plantilla personal que se entregó en la Comisión de Hacienda ponía archivero. Sí. Hay que modificar archivero y poner UNIT. O sea, ese auxiliar que está como vacante no va a tener un destino de archivero, sino para la oficina de consumidor. Es que me parece que en ese tema lo que se acordó en la comisión de personal, y ahí sí que lo hicimos, estábamos de acuerdo todos los grupos, es que se crease una plaza a tiempo completo que cubriese las dos situaciones, como hemos dicho. Y al mismo tiempo, si hubiésemos colaborado un poquito más en el presupuesto, hubiésemos tenido la reunión de personal, pues podríamos haber visto, y no lo sé, porque acabo de verlo ahí bien, de que en la relación de personal del ayuntamiento tenemos dos vacantes, una que es de un grupo C y otra que es de un grupo D. Y también comentamos en este momento que se podría crear para la UNI en C un administrativo formación profesional. Eso es lo que comentamos en la comisión de personal. Entonces, como todavía no tenemos amortizados esos dos puestos, puesto que continúan en este momento al siguiente presupuesto, podríamos haber tenido alguna forma de cambiar esa situación. Con lo cual, me parece que no va a ser correcto que se plantee de esa forma. Por otra parte, estoy totalmente disconforme con lo que se está comentando de las bolsas de vinculación. En un presupuesto, aunque tardío, lo que no podemos hacer es que en ninguna partida nos hayamos ya gastado más dinero del que en este momento estamos presupuestando. Y no lo podemos hacer porque me parece que yo no tengo mucho conocimiento de que la ley dice que no es legal que sea así. Sabemos que después se pueden modificar porque a un ayuntamiento o a una entidad no se le puede cerrar totalmente todos los caminos, pero lo que es improcedente totalmente es que cuando aprobamos unos presupuestos en el mes de julio ya tengamos gastadas partidas. Tenemos que tener la visión de por lo menos dejarles una peseta y ya al mes siguiente o dentro de una semana vemos modificación de crédito, pero no la tengamos que hacer ya en el mismo momento de que estamos aprobando los presupuestos. Y luego también he visto la relación muy por encima de las subvenciones a las entidades y asociaciones, tanto deportivas como culturales, y no observo, ya que pude estar muy poco tiempo en una de las reuniones, por qué el Consejo Local de la Juventud y el CEJO no tiene subvención en este momento, cuando sí que sé que el CEJO lo tuvo el año pasado y bastante sustanciosa, y me parece imprescindible que se hubiese presupuestado en este momento el Consejo Local de la Juventud, y así lo hubiésemos, o se hubiese aprobado en el pleno, que sería lo procedente. Sí que tiene, está presupuestado el Consejo Local de la Juventud, está presupuestado, tiene subvenciones por las subvenciones en este momento. El Consejo en este momento, o sea, las subvenciones de FOR, pues tiene una subvención de 400.000 pesetas porque ha tenido que la funcionaria que podríamos esperar. Que no, en la relación que hemos recibido no me aparece en ningún sitio. Estará en actividades juveniles. Sí. Sí. Sí, creo que es yo un poco lo que he dicho, que debo haber respecto a plazas. Efectivamente, en comisión consideramos la necesidad de incluir la parte bibliotecaria con la parte de bibliotecaria y habrá que tratar de aumentar para el próximo presupuesto que posiblemente vamos a debatir para que sea así. Luego, concretamente, ahora en lo que dice él de la plaza, de la bibliotecaria y de la asignación de la plaza UNI,
nivel administrativo, que es el de pero no sería polivalente. No únicamente se dedicase a unir, sino que se dedicase a cualquier tarea administrativa, como creo que debe hacer cualquier funcionario que se dedique a un nivel. Entonces se hizo así, y de hecho todo se presentaba de esa forma. Y con respecto a lo que ha hecho el mayor Rafael, que queda pendiente, la plaza de jefe administrativo pendiente, bueno, esas plazas también se que es un contencioso. Y a veces contencioso no se decide, pues realmente no se va a poder cumplir esa plaza. Hasta ahí, no se puede dar hasta el contencioso, simplemente que se aprecie. Yo pedí la palabra antes que Julián y Lo siento. Lo siento, de verdad pido disculpas, pero no lo he visto. Bueno, entonces no la palabra precisamente. No, obviamente. Bueno, por Izquierda Unida, en este momento, lo primero es que no tengo una explicación de por qué 6 meses y medio de año del 97 se presentan los presupuestos. Eso es lo primero. Luego no voy a poder llegar tampoco al nivel de explicación que ha hecho Adel Montero sobre el tema de los presupuestos. Eso, ¿no? Pero, por lo que yo he podido ir viendo, los presupuestos, pues, para mí coinciden mucho con lo que ha dicho Adel, y están excesivamente inflados. Pues prácticamente en todas las partidas que ha dicho, porque si bien el año pasado se presupuestan 60 millones de pesetas, tanto para licencias urbanísticas como para el impuesto sobre construcciones e instalaciones, el año pasado teníamos pendiente de construir y de pagar el barrio de Basa de Moro, que creo que será el que más habrá contribuido a llegar a esa cifra de ingresos en el ayuntamiento por el tema de obras. Y bien que se nos reconoció de que se habían pagado, o sea, se habían recaudado en el ayuntamiento solamente 46 millones. Luego, también os digo un tema que es muy pequeño aquí, pero que me parece un poco escandaloso, que por tasas de cotos de caza, con el extenso que es el término municipal de Requena, solamente esté previsto cobrar 900.000 pesetas. Y encima, en el 96 solamente se recaudaron 684.000 pesetas. Para mí eso es vergonzoso que para matar animales los cazadores con muy poco dinero dispongan de la totalidad de nuestro término municipal, que creo que es lo más extenso. Entonces, eso es una parte que por ahí podía entrar más dinero al ayuntamiento y creo que por lo menos contribuirían a financiar un poco la arca municipal. Luego también en la utilización del polideportivo, aquí también aparecen 25 millones y están, según nos informó también la Comisión de Hacienda, solamente se habían recaudado 20.200.000 pesetas en el año 96, o sea, que faltan casi 5 millones de pesetas. Luego aparece ya en el capítulo 4, en RESA, aparecen 48 millones de ingresos iniciales, pero no sé yo si eso está asegurado el ingreso, porque eso viene de AMAR. ¿Está asegurado el ingreso para este año? Sí, en realidad son 55, pero como se cobra, hemos puesto los 48. Y luego, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo en que se aumente en 101.989.000 pesetas el tema de los préstamos para realizar las obras que deben realizar. También me parece que deberían de aparecer en los presupuestos de ingresos pues las prometidas inversiones que iba a realizar la Generalitat Valenciana, tanto en el juzgado como en la villa, que tanto se ha comunicado por medios de comunicación, tanto se alardea el día que se presentan los presupuestos de la Generalitat, y que eran cantidades muy importantes y que no aparecen reflejadas en los ingresos. No sé si sin aparecer reflejados en los ingresos podrán venir, pero por lo menos pues, igual podría aparecer como ingreso feo, no lo sé. Y luego si vamos al tema de gastos, pues aquí pues para una imagen de tenéis que desmenuzar. En el tema de la retribución de miembros de la corporación aparecen 19.250.000 pesetas. Hemos aumentado, o pretende aumentar el presupuesto, 1.644.774 con el 96. Y como a ustedes les gusta mucho tirar para atrás, por 4.532.517 con el año 95.
creo que es una cantidad muy importante en retribución miembros de la corporación. Luego vamos observando el tema de las horas extraordinarias. Por lo menos para Izquierda Unida es muy lamentable que se tengan que hacer horas extraordinarias con la cantidad de parados que existen. Si nos metemos en el caso concreto de la Policía Municipal, aquí se hay un presupuesto de gasto de 2,5 millones en horas extraordinarias, cuando en el 96 hubieron 4.418.000 pesetas de horas extraordinarias. Pues hay que tener en cuenta que el sueldo anual de un policía es de 2.450.000 pesetas. Así hay para hacer cubrir 2 plazas de policía. Hay 2 vacantes, pero es que además se podrían cubrir otras 2 más. Quitaríamos horas extraordinarias y daríamos más puestos de trabajo. Luego tampoco entiendo por qué se sube 1,5 millones en gastos de comunicaciones telefónicas. El año pasado me parece que harían 4 millones. Y este año aparecen 5,5 millones. Luego no se nos supo explicar en una pregunta realizada en Comisión de Hacienda, Protección Civil, inversión 1 millón de pesetas, y no se nos supo decir en qué se iba a gastar ese 1 millón de pesetas. Me parece que para los walkie-talkies y todo el equipo ese ya está presupuestada en el Luego, cuando vamos ya en el tema de subvenciones asistenciales, también me gustaría recordarle a la intervención o a la presidencia de Hacienda que Izquierda Unida, en el mes de enero del 97, presentó un escrito para que se tuviese en cuenta y se tuviese en comisión el presupuesto de 0,7% para el tercer mundo. No es que no se ha tenido en cuenta, pero es que ni siquiera en las comisiones de Hacienda se ha pasado a leer ese escrito. Creo que por lo menos tenían que tener el miramiento de cuando un concejal, portavoz de un grupo político, se dirige a una comisión, por lo menos, si luego están en contra o lo quieren disfrazar de otra forma, me parece que es su derecho, pero por lo menos llevarlo a la comisión, cuando yo sí que lo he presentado, igual que el año pasado, el año 96, presenté una moción que me dijeron que como ya habían pasado los presupuestos no se podían tener en cuenta. Y si pasamos a la rectificación extraordinaria del personal laboral, pues pasa exactamente lo mismo. Aparece 4.100.000. Y un puesto de oficial de segunda son 2.020.000 pesetas. Hay para crear 2 puestos de trabajo más. Tendría que dar tantas horas también. Cuando aparece el Parque de San Antonio, pues yo tengo mis dudas de que lo puedan realizar, que no pase de ser esto una mera propaganda, porque es lo que ha ocurrido con la Peña. En el año 96 no se ha hecho el Parque de la Peña. Me puede decir que se han probado que se haga lo que quieran, ¿eh? Me parece muy bien, la realidad es esa. Solamente se ha intentado comprar unos terrenos que no sé si se han comprado, no lo sé. Es lo único. A final de año, además, a final del 96, cuando había todo un año pasado, sí que los presupuestos se llevaban al principio. Bueno, pues tuvieron todo el año para comprar los terrenos, para haber iniciado una obra. No se ha hecho nada. Bueno, tiene que estar el dinero ahí, debe estar. Entonces, para mí no me garantiza nada que se vayan invertido 7,5 millones de San Antonio. Y por supuesto que los que me por San Antonio en esa parte. Aquí se aprobó una moción por unanimidad para comprar todos los años una parte de zona verde para ejecutar zona verde en el municipio de Requena. Bien, luego cuando vamos a subvenciones de entidades culturales, yo no entiendo, como no entendemos así la forma mecánica de dar las subvenciones. Aquí lo que haría falta es, bajo nuestro punto de vista, presentar una memoria de trabajo que han realizado, porque así gratuitamente asociaciones ornitológicas que se dedican a cazar pájaros que están silvestres para meterlos en una jaula, una asociación cultural, o como han dicho anteriormente, una asociación que se dedican a seguir un equipo de fútbol, pues no sé la cultura donde está. No sé. Igual es imponer un petalo cuando ganan su equipo y entonces eso en eso gastan el dinero. Y sí, por supuesto que sí, cazar pájaros y meterlos en una jaula es un deporte y estar sentado viendo el televisor y viendo cómo gana el Valencia o el Real Madrid o el Barcelona es un deporte maravilloso. Eso es
Y luego lo que sí que he visto, que no aparece para nada ni una peseta para la juventud. Hay por lo menos 3 organizaciones juveniles en Requena, al margen de las que haya políticas. Hay 3 organizaciones que reúnen un gran número de jóvenes y no tienen ni una peseta. Que incluso algunas no tienen ni un local digno donde estar, no tienen una cuadra donde estar. Y no se presupuesta ni una peseta en este curso. Y eso, vamos, si no están escondidos por algún sitio que no hemos podido ver, yo por lo menos no lo sé. Bueno, pero otro tema también. Tampoco no voy a decir tampoco la pueden pagar ninguna cuota a la mancomunidad del Tejo porque Izquierda Unida estamos en contra de esa mancomunidad. Quisiera saber algo de la Izquierda Unida, porque esas menciones son unas actividades iguales que yo desconozco, como hacer la cultura. Yo lo veo ahí exhaustivamente todas las entidades culturales que están un poco así bajo la dependencia de la Secretaría. Escuela de teatro, escuela de danza, escuela de artes plásticas, escuela montaña, educandos en escuela de montaña, coordinador de actividades teatrales a la teatro, sociedad musical Santa Cecilia, educandos de música de Requena, sociedad musical armónica de San Antonio, educandos de música de San Antonio, Trata de Requena, Junta de Cofradía de Semana Santa, actividades escolares, comisión homenaje a Mariano Pérez Sánchez, asociación de escuelas de pintura, asociación cultural de Andalucía, escuela de ballet, beca de escritor, asociación de lectores de animales y líderes de secretaría, que eso es la Secretaría de la, como lo decía. Todo no remedio para nada que haya asociaciones culturales que digan nada de los párrafos, ni nada de que van a administrar, ni nada de que se lo deja. Luego, los nuevos de antes les dice, obedece de cultura nuestra. Primero, no. Asociaciones deportivas. No, están continuando. Pero no culturales, que es realmente despreciado. Porque la gente puede pensar que yo tengo dentro de mi consejería, pues una asociación que coge pájaros. A lo mejor también puede ser uno que no es cultural. Eso es una cosa. Eso es una parte. Con respecto a las clases para los trabajadores, pues también quiero precisarle que yo tampoco soy especialmente especial en las clases de los trabajadores. Y también creo que si quieren por los trabajadores. Yo también. Y quiero que no trabajen. Pero vamos a ver una cosa. Hablan de creación de 2 puestos de trabajo a todas las casas básicas. Pero bueno, porque digan ustedes 2 trabajadores, ¿cómo pueden en ferias, por ejemplo, dedicarse a montar y montar cosas, a poner en Italia la universidad y tanto los trabajadores? Se dedican a trabajadores. Luego, una trabajadores son precisas. A 20 trabajadores en plantilla para hacer esas tareas para las demás. Luego, sí que podemos hacer, aumentar lo máximo, para estar lo menos posible, pero lamentablemente, por desgracia, en el primer proyecto hay que hacer una central. Simplemente es a los pensiones. O sea, 4 millones 100.000 pesetas presupuestados aquí están justificados como... Yo que acabo de decir que se pueden ajustar y se deben de ajustar, pero por ejemplo, lamentablemente no podemos evitarlas. Por acabo de decir que hay momentos que tienen que utilizar la brigada y más cosas porque utilizar mucha policía porque hay que hacer un servicio fuera de otra. Por ejemplo, hay que cubrir un nombre de Cristo tan único, pues tener que poner manos en toda la partida de la policía municipal, no de 2 policías. Luego, ahora está claro que hay que detectar, al mínimo posible. Y de hecho hay que hacerlo. Y crear lo más que puesto el trabajo posible siempre sin dudar lo que está planteando. Pero no hay que hacer demagogia, hay que dedicarse a la exactamente, no hay que hacer demagogia. Pues por eso estás ahora en el equipo de gobierno, ajusta la hora extra, pues, voy a intervenir en eso y meter más puestos de trabajo. Pues estamos en ello. Esa contestación ya no la sé de... Bueno, pues ya te la sabes, la cosa de ahí. Parece que me seguimos nosotros. Y bueno, están seguidas asociaciones culturales de deportivas. Pues muy bien, pero luego el concejal, que cuando se refiere a deportivas, digan deportivas. Y luego las concejalas de deportes no pueden contestar. Pero no diga usted que son asociaciones culturales deportivas, porque no lo contestan. ¿Cómo va a contar? Bueno, como si llevar palabras. Pero cada cual tiene las cosas para consciente. Esas asociaciones que reciben subvenciones culturales presentan memoria de sus trabajos realizados. Presentan memoria de todos los trabajos realizados y yo puedo dar cuenta de lo que
como todas. Y pienso con problemas que solucionan. Bueno, ya que te has referido concretamente a la asociación ornitológica, no es una asociación, bueno, es igual, la asociación es igual. Esta asociación no es que nos hayamos inventado nosotros ni que empecemos nosotros ahora a dar una subvención. Están funcionando durante 10 años y es ahora cuando menos les estamos dando. Entonces, todas estas asociaciones que les estamos dando subvención presentan memoria y proyecto. Y como bien ha dicho el concejal de Cultura, por duplicado. Todo. Y además, la interventora no suelta un duro si no presentan todos los gastos por duplicado. Si es que se lo venderá, pues oye, allí se lo Bueno, pues aunque venga de 10 años, mi postura estoy en contra y la tengo que manifestar. Y por no más y me entero. A mí me gustaría matizar también, yo no sé si se quiere alguna intervención más. Sí, yo quiero matizar un poco, me refiero a lo que ha dicho Izquierda Unida. Me gustaría terminar de matizar con Izquierda Unida, porque se han dicho muchas cosas. Se han dicho muchas. Seguramente estamos todos en contra de que se hagan excesivas horas extraordinarias, pero que son imprescindibles en algunos casos, eso es indiscutible. Hay casos en que aunque se doblara la plantilla, se tendrían que hacer horas extraordinarias. Muy bien, a mí me gustaría hacer algunos matices a lo que ha dicho Izquierda Unida. Ha hablado de muchas cosas, muchas ya estaban explicadas, pero hay algunas que creo que es importantísimo decir. Por ejemplo, el 07. Todos estamos absolutamente de acuerdo con el 07 y por esa razón no nos quedamos en el 07 exacto, pero estamos cerquísimas, estamos en un 06 y pico, y le voy a explicar. Se ha presupuestado en subvenciones de carácter asistencial ayuda al tercer mundo, al pueblo saharaui, 3.450.000, que parte es para la subvención, igual que el año pasado, y la otra parte es para hacer una casa de acogida, mantener ya de modo inmediato, mientras se va rehabilitando la otra que hay cedida, una casa de acogida para el pueblo saharaui. Y aparte hay también en ayuda al tercer mundo, Requena del Perú, 650.000 pesetas. Sumadas ambas cosas, hay 4.100.000. Le tengo que decir a usted que en el presupuesto del año 96 había 1.700.000 y en el del año 95 700.000 pesetas. La subida ha sido muy fuerte, pero además estamos prácticamente en el 07. El 07 serían 4.505.000 pesetas. Le digo a usted el cálculo del porcentaje del presupuesto a destinar a cooperación. Y esta es un informe firmado por técnico de la Comisión de Cooperación con entidades locales en vías de desarrollo. Y dice: los municipios pueden destinar de forma voluntaria un porcentaje de sus ingresos a proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo. Lo más usual es calcular dicho porcentaje tomando como base el montante que representan los capítulos 1, 2, 3 y 5 de ingresos. El capítulo 4 se excluye, ya que en él se recoge el dinero que percibe el propio ayuntamiento de otros organismos. Por ello es recomendable considerar a la hora de realizar el cálculo solo los ingresos del propio ayuntamiento. Nos vamos a 600, estos capítulos suman 643.600.000 pesetas. El 0,7 de esos son 4.500.000 y estamos en 4.100.000. Este cálculo se hace exactamente igual en todos los organismos. Hemos subido de manera importantísima de 700.000 pesetas que había en el año 95 presupuestadas a 4.100.000 y estamos aproximadamente en el 0,60 y tantos %, muy próximo al 0,7, y demuestra evidentemente el interés que tenemos todos por poner ese 0,7 del presupuesto. Pero quiero explicar algunas cosas más. Protección Civil, creo que es importantísimo que haya un grupo de voluntarios de Protección Civil que realizan una labor fundamental, importantísima, y la han venido realizando, pues han demostrado en muchísimas actuaciones. No hablo de las actuaciones como prevención, que durante todo el verano realizan una campaña importante de prevención, pero además han trabajado en momentos importantes como pueden ser la Feria del Embutido, van a estar
respaldando en feria y fiestas. Es un grupo de voluntarios que creo que realizan una gran labor y desde luego creo que es importante que se la vaya dotando de medios. Por eso tenía que decirlo. Y bueno, se han hablado de muchas otras partidas, pero creo que estaban también se habían explicado con anterioridad. Entonces repetir tampoco sería, pero esos dos puntos creo que era importante. Yo lo que le he preguntado de Protección Civil es que pone inversión 1 millón de pesetas y una pregunta aquí de la Comisión de Hacienda en cuanto no se sabe. A ver, ese millón es para ir dotando a Protección Civil. Les faltan muchísimas cosas. Protección Civil no existía. Perdone, pero yo se lo explico, si me parece estupendo, si solo se lo estoy explicando, pero creo que le puede interesar y por eso se lo explico. Sí, para eso, pues no, pero tendría que referirme también al 07. Yo, insisto, lo presenté en Comisión de Hacienda y mi caso, lo que yo pretendía el año pasado con la moción, primero que se aprobara, pero que se aprobara en pleno, la voluntad, porque cuando vienen las elecciones, los grupos políticos lo llevan en campaña, el 07, y luego no se realiza. Y el 07 no es de, para mí el 07 es de 1.128 millones de pesetas, que es el presupuesto. Ese es el 07, que creo, y incluso es poco, porque las últimas recomendaciones que hacía la ONU estaban por el 1%. No es 07. El que nos pongamos a evaluar el si es poco, todo es poco de ayuda al tercer mundo porque necesitan muchísimo. La valoración normal del 07 se hace como yo le indico y lo que sí está claro, déjeme acabar. La valoración, lo que sí que demuestra es el esfuerzo importantísimo de esta corporación por esa ayuda al tercer mundo. Le vuelvo a decir que hemos partido. En este momento estamos casi en el 0,7, 0,60 y algo, pero es que partimos de una situación que había 700.000 pesetas y de 700.000 pesetas en 2 años hemos subido a 4.100.000. Simplemente realizar otra apreciación, otra reflexión sobre ese asunto. Y yo no tengo inconveniente de decir aquí, yo tengo voluntad de traer algo más de lo digo de campaña y lo digo actualmente. Pero no se puede hacer parte de la oposición, que es tratar de aplicar al rato por cierto son los comandantes, cuando conviene y cuando conviene los sobrevividos. Eso realmente no se puede tolerar. Yo no estoy planteando así desde el principio. Muy bien, yo creo. Falta por algo. Yo primero quería hacer una pregunta a la OIV que me explicara cuál ha sido su aportación a estos presupuestos. Y después, según eso, quiero hablar en general un poquito, pero si ya me contesta, seguramente la mitad de las cosas no las pregunte. Bien, pues entonces, la OIV ha colaborado con el Partido Popular en confeccionar los presupuestos que creemos que son unos presupuestos buenos para el futuro de Requena, unos presupuestos en los cuales se invierte bastante en obras, unos presupuestos equilibrados, unos presupuestos que van a significar un avance para Requena. En ese sentido, la OIV ha colaborado con el equipo de gobierno en la concepción de todo esto y seguirá colaborando en todo aquello que crea que sea bueno para Requena. Bueno, yo quisiera, si es posible, si me lo quiero contestar alguien, aquí todos estamos para colaborar por el bien de Requena, todo eso está muy bien y todos estamos dispuestos. Yo quisiera, si es posible, y si no pasa nada, evidentemente formáis un conjunto y ya está bastante explicado el presupuesto, pero quisiera saber, oye, pues yo pido por la UV y todavía por lo menos algo me queda. Entonces quiero decir que en qué ha contribuido, pues aumentar el presupuesto, a variar esto, lo otro, cantidades. Es posible, creo que si tú has visto el presupuesto, Sí, claro, pero lo has estudiado. he estudiado dentro de mis posibilidades. No quiero decir, has acudido a cuántas comisiones de Hacienda has acudido. Pues no he acudido a ninguna comisión de Hacienda y te explico el por qué. Bueno, yo no sé por qué, pero no has acudido a ninguna. Podrías haber acudido y entonces aquí haber planteado tus dudas, tus preguntas y si te hubiesen contestado como al resto de tus compañeros de equipo de gobierno y luego, pues, no sé, fuiste con nosotros en la OIV.
pues es un análisis de la partida de ingresos y de gastos, y en función de todo eso, pienso que te podemos contestar, porque creemos que determinadas partidas suben un tanto, porque otras suben menos, etcétera. Bueno, me parece muy bien, muchas gracias Mario por la contestación. Evidentemente no te voy a explicar porque no he acudido a las 3 comisiones de Hacienda que había. Las 2 primeras estaba fuera de Requena, entonces no pude, y la segunda, aunque estaba aquí, tenía mi trabajo, yo todavía vivo de mi trabajo, algunos no, pero ya que contestáis así, ahora me voy a poner yo a contestar. Bueno, y no asisto a las comisiones, porque antes estando la UV, vosotros y nosotros todos estábamos de acuerdo, que las comisiones debían ser por lo menos a partir de las 8 de la tarde, que la gente, todos trabajamos, y el que no trabaja, pero bastante desgracia tiene, pero todos trabajamos. Lo que pasa es que ahora las ponéis, evidentemente cuando os conviene, y te voy a poner un ejemplo, de obras y tuya, y te contesto así por la alusión directa que me has hecho. Un momentito. Sí, me lo pongo aquí para empezar a contestar. Si no, cuando termine, me contestas si quieres. La comisión de obras se varía, pues oye, porque a ti no te viene bien. Yo te digo, a casi todos, los de la oposición no les viene bien, y sin embargo... Yo creo, la verdad, estamos tratando el tema de presupuesto. No, yo le estoy contestando. Es evidente que como no hay argumentos económicos para debatir, se tiene que el debate por otras alternativas. Pero pues a mí me parece muy bien, si aquí estamos en debate y somos grupos políticos, nos parece que admitir todo. Para lo que va a ser el yo creo que este debate se podría realizar también, no quiero decir nada. En el próximo pleno, si preguntas, tú no te puedes decir a Mario y no te contestas. Pero yo creo que lo que te interesa, aunque estamos por aquí, como políticos, y al público de la zona, es que se debatan los métodos. Yo creo que todas las cuestiones personales, no hay inconveniente en el próximo pleno, porque ya lo diréis. Pero en el próximo pleno no lo hacemos los presupuestos. Ahora yo creo que tiene que tener los presupuestos, que es lo que interesa en este momento. Pienso. De acuerdo, Julián, tienes toda la razón y creo que Mary no va a contestar. Yo termino el partido. He hecho una pregunta a nivel general. Oye, no se ha contestado, no pasará de También yo pienso que tienes todo el derecho del mundo. Así si las comisiones, vamos a asistir. Bueno, eso está claro. Y punto. Y lo demás, pues eso ya lo tendré el otro día. Pero yo trabajaría que para tiempo, para que todos nos trabajamos en la cuestión, que decides a lo que es suyo, y luego solo lo haces otro día, no hay problema. Pero que me parece muy bien. Yo en esto me iba a bancar. Yo Por favor, yo de verdad, simplemente por... Lo dejo. No se me ha contestado, vosotros sabréis por qué. Que era para que el público también supiera... ¿A qué te refieres a ver? Y yo te preguntaba cuál había sido la aportación. Simplemente de la OIV a estos presupuestos. Pudieras contestar, oye, pues en este... Digo, poder hacer lo que... Tú te has fijado la cantidad de partidas que hay en gasto. Vamos a estar revisando una a una. Si hubieses acudido, en fin, por la circunstancia que sea, no has podido acudir. Si sigues insistiendo en acudir, te sigo contestando. Así que, señora alcaldesa, si quiere que le conteste, sigo en ese plan. Por favor, yo creo que se están debatiendo presupuestos. Y yo quiero hacer en eso. temas personales de no asistencia, pues me rogaría que se No me lo diga. Hombre, yo Por terminar esta cuestión, voy a contestar yo, que no tengo presupuestado aquí, no vamos a prestar. Ha tratado de plasmar todo lo que nosotros y tú llevamos en un programa dentro de los presupuestos de cada año. O sea, hemos tratado, igual que tú viste que cuando se pagó un pacto, seguido en base a muchas cosas que llevamos en el programa, pues esos asuntos tratados que se pagan en presupuestos, simplemente nuestra aportación es cumplir nuestro programa y necesitar presupuestos, únicamente. sí, yo se lo agradezco la intervención al concejal Sánchez y le tengo que decir que todos los grupos lo que hacemos es precisamente plasmar en presupuestos nuestro programa de gobierno. Claro, lo sabemos todo. Voy a hacer una pregunta más. No puede ser, pues no puede ser, pues nadie. Bueno, yo voy a seguir. De todas formas sí que quiero que se me explique algunas cositas sobre todo de los gastos. Para mí los presupuestos evidentemente están inflados, y bastante, como estaban hace 8 años,
el tema de construcción en licencias urbanísticas y recogida de basuras, como mínimo. Después, quisiera que se me contestara, pues, por ejemplo, aquí, a subvención a aldeas y mantenimiento piscinas. Quisiera saber qué significa esto. O sea, simplemente que se me conteste. Después haré yo las oportunas. Quisiera que se me contestara qué significa mantenimiento, centro de atención primaria, el 412, vaya, si temas que no tengo claros, estudios geológicos. Quisiera saber feria y fiesta, 16.600.000. Quisiera saber lo que es feria, lo que es fiesta, si puede ser, aparte de los 10 millones del cincuentenario de la fiesta de la vendimia. Y quisiera también que se me explicara la reforma de iglesias, San Sebastián, Casas del Río, etc., 4 millones. En principio, esto. Se me explicara un poquito y después, y si no, para que se me lo explicáis después. Yo sigo reivindicando el pago a los alcaldes de las aldeas, que siga saliendo del presupuesto del ayuntamiento y no del presupuesto de sus aldeas. Sigo reivindicando que los gastos de las piscinas de las aldeas, ¿por qué las aldeas tienen que pagar de su dinero, del poco dinero que se les da, el gasto de las piscinas, sin embargo la piscina de Requena se les paga todo? Sigo reivindicando los centros sociales de las aldeas, porque a unos se les paga, a otros no se les paga, a unos se les paga luz, a otros no se les paga luz. Me alegro que haya salido el tema del asesor. Me da gracia esto de que se lo presenta. Yo pregunto, ¿se lo presenta? ¿Será que no está aquí presupuestado, evidentemente? Pero supongo que cuando usa coche de ayuntamiento tiene un gasto. Me alegro que ahora ya por lo menos lo hagáis efectivo, que sea libre, o sea, que ya por lo menos todos sepamos que en este ayuntamiento hay un asesor. Estupendo, por lo menos antes lo había y lo negabais. Creo que va a ser la única persona en este ayuntamiento que va a cobrar, que va a trabajar bastante además y encima sin cobrar. Supongo que en su casa sí que come. Y me alegro, por supuesto, que la UV en este momento ya esté de acuerdo con esto. Antes no estábamos.